proceso de colonización y subalternización, pero ahora se presenta otra situación de vulnerabilidad, y es que exigir ser sujeto visible a esos derechos me hace ahora dueño de nuevos estigmas. Entonces, ¿qué hace usted aquí? Los indígenas deben estar en la selva. ¿Por qué no se devuelven para sus montañas? Porque el multiculturalismo en Colombia también creó unas geografías imaginadas de lo étnico, que corresponden a las del siglo XIX, es decir, los indígenas y los afrodescendientes están en los territorios periféricos y en el gran centro, Cali, Medellín, Bogotá, ahí no tiene por qué haber indigenaridad. El multiculturalismo es una geografía muy situada que hoy ha generado situaciones muy difíciles en ciudades que están recibiendo. Bogotá tiene, Cartagena era una ciudad de 400.000 habitantes en los años 96-97, Cartagena tiene 1 millón de habitantes, 600.000 personas son desplazadas, y de esas 600.000 personas, la mitad son afrodescendientes. En Cartagena de Indias, donde la gente negra no entra a los bares, no entra a las discotecas, porque la gente negra está para servir al turismo internacional y nacional, blanco mestizo. Estoy hablando de ese nivel, digamos, de problemáticas. De ciudades donde, por ejemplo, las niñas indígenas las buscan básicamente para llevárselas como empleadas domésticas, porque no pueden ver mal parqueada una niña de 13 o 14 años en la Chapín, en Pereira, Manizales, porque la primera pregunta que le hacen a la mamá es: ¿a usted no quisiera que yo me la llevara a la casa? Y yo la eduque. Estamos hablando, digamos, de situaciones que son muy importantes porque desde el punto de vista de la política educativa nacional, la interculturalidad no tiene que ver con un problema de derechos humanos. Y ahí es donde reside el mayor riesgo de todos estos discursos que se han producido. O sea, obviar que detrás del debate intercultural, como lo mostré hace un rato, está una pregunta por el racismo y la discriminación. Y ese rasero es el rasero de los derechos humanos. Yo allí, digamos, he tenido enfrentamientos con incluso colegas que a veces me parece que hacen un exceso de dotar de culturalismo estos debates. El racismo es un problema de derechos humanos, el racismo no es un problema en que si a mí me parece interesante o no, exótica o no su cultura. Es un problema de derechos humanos. O sea, las formas de discriminación es un asunto de derechos humanos. Lo que está, aquí el debate no es si a mí me parece en tu cultura, si me gusta, no. Y el racismo ve en la escuela la forma más cruda y más atroz, que es lo otro que es interesante. Una política educativa nacional que reconoce que somos diversos, pero obvia que llevamos 200 años de discriminación y racismo. Entonces esto es una belleza porque te dice: saldo en cero, ya nos olvidamos de todo lo que pasó, ya hoy todos somos iguales, y vamos al aula, y entonces la maestra le dice a uno: es que a mí nadie me ha enseñado qué hacer cuando un niño maltrata a otro, porque habla raro, o porque usa el pelo largo trenzado, o porque le dice usted es un niño patirrajado, o le dice usted es una negra diabólica. Y la maestra le dice a uno con toda sinceridad: yo no sé qué hacer con eso, además eso es importante. Eso es cosa de niños, es que los niños son así. Entonces, es hermosísimo cómo se termina naturalizando un problema histórico que se ha denunciado, que se ha nombrado con categorías políticas, porque además quiero insistir en eso. Las categorías de este debate han sido políticas, incluso no han sido pedagógicas. Son categorías políticas, sin embargo se despolitiza el discurso. Y cuando se vuelve parte de la política educativa nacional, entonces, como decía alguien, decía, nosotros no tenemos problemas de racismo, profe, porque afortunadamente aquí no hay gente negra. Claro, como es el debate de yo por qué tendría que hablar del quichua si estoy en Bogotá. El quichua es lengua oficial allá, donde están los equipos. Entonces, el debate es, si son lenguas oficiales ¿en dónde? ¿En mi casa? ¿En la escuela? ¿O por relación matemática demográfica? O sea, si hay 21
Pero esas son, digamos, las grandes trampas que tiene todo este discurso multicultural. Entonces, en el terreno de las tendencias, esta es la segunda, digamos, que me parece que es importante. Y si ustedes quieren checar las normas, es maravilloso. Los últimos 2 planes de desarrollo del país, cuando usan la categoría de interculturalidad, solo la aplican al campo de la educación y solo para referirse a la educación de los grupos étnicos. Entonces, por supuesto, este discurso, digamos, está totalmente focalizado en el sistema escolar. Y luego viene la tercera tendencia, que es la que yo denomino la interculturalidad como nuevo campo de saber, que es, digamos, muy interesante porque tiene 2 variantes. En un país que ha tenido una influencia tan fuerte del catolicismo, solo hasta 1991 nosotros, 1991, es decir, todavía no completamos ni 30 años de ser Estado laico. En 1991 declaramos que éramos un Estado social de derecho, pero en nuestro país, por práctica cultural, se sigue haciendo educación católica. Y eso sigue siendo preponderante, y a la escuela uno va a hacer la primera comunión y ese tipo de cosas. Entonces, en ese contexto va a empezar a surgir, y eso es muy interesante, una serie de configuraciones al interior de las universidades y de los grupos académicos en relación con lo intercultural. Y quiero hacer aquí una acotación para que ustedes se hagan una idea de, digamos, cuando hablo de la influencia del catolicismo, ¿a qué me refiero? En los años 70 se va a denunciar las perversidades que están haciendo los grupos misioneros en las regiones con población indígena. Va a venir el Concilio Vaticano II. En un país tan católico, es realmente, créanme, que lo que dice la Iglesia y el Vaticano es una cosa que produce revoluciones como las que plantea Kohl. O sea, cambios de país, una cosa. Entonces tenemos el concilio, pero antes del concilio tenemos a 2 personajes que van a ser muy importantes. Tenemos a un sociólogo presbiteriano, Pasborda, que va a llegar a un país a fundar la sociología siendo un comunitarista, participante de una tendencia más de orden protestante, y a un cura guerrillero llamado Camilo Torres. Entonces, con esos 2 personajes, un poco diciendo, por donde usted quiera, este asunto de la doctrina sí tiene que ver con los más pobres, con los oprimidos, qué sé yo. El efecto que va a tener el Concilio Vaticano va a ser muy importante en Colombia. Y en los años 70, yo cuando cuento esta historia, siempre los antropólogos se sorprenden porque dicen que eso no ha pasado en otra parte. La Iglesia, en un acto de mea culpa, va a reunir a un grupo de personas más o menos abiertas de mente, que incluía a la madre Laura Montoya, fundadora de una de las misiones más espantosas que hubo en nuestro país, que tenía como práctica ponerle cal en la lengua a las niñas indígenas para que no hablaran lengua, incluida la fundadora de esa orden. Se van a reunir, van a empezar a reflexionar que la Iglesia se ha cometido errores, que eso va a empezar así como sin saber de qué se trata, y van a fundar un grupo que se conoce como el Grupo Golconda, más o menos cercanos a la teoría de la liberación, más o menos cercanos, yo sostengo que no tanto, porque lo primero que van a crear es el Instituto Misionero Antropológico. Entonces van a decir, no, es que lo que necesitamos es que los misioneros sean antropólogos, porque si el misionero, claro, si el misionero es antropólogo va a ser mejor su labor, por supuesto, porque entonces se abre una nueva etapa. ¿Y por qué lo menciono? Porque a mi modo de ver, ahí inicia esta idea del nuevo campo de saber. ¿Por qué? Ese Instituto Misionero Antropológico, les quiero decir que está afiliado ni más ni menos que la universidad más importante del catolicismo colombiano, que es la Universidad de la Compañía de Jesús. Es decir, el Instituto Misionero Antropológico es parte de los capelianos del Yanomar. Va a estar adscrito a la Pontificia Universidad Bolivariana y va a crear la primera licenciatura en Ciencias Sociales
que va a hablar de estos temas y en la que se va a graduar una persona como Álvaro Urcuecho Cuello, el primer sacerdote indígena NASA del movimiento indígena de Cauca. Es decir, estoy hablando de una emergencia que no necesariamente proviene de donde quisiéramos, sino que va a surgir de un proceso al interior de la Iglesia Católica y de los misioneros que hacen crisis y dicen, sí, es verdad, esto tendría que ser de otra forma. ¿Por qué es importante? Porque el Instituto Misionero Antropológico formó a muchos de los actuales líderes indígenas. Ahora bien, Eulalia Yagari, Floro Turubala, y sigue funcionando, hoy como licenciatura en educación. Entonces, esta tercera tendencia es muy variopinta, y yo simplemente quiero plantear dos tensiones que me parecen importantes en el terreno de la intercultural como un nuevo campo de saber. Tendencias que son interesantes. Nosotros no tenemos en Colombia, a la fecha de hoy, ni una sola maestría, ni un solo doctorado en educación intercultural. Ni uno. Pero todas las maestrías y todos los doctorados en educación tienen desde los finales de los 90, todos una línea en interculturalidad, diversidad, inclusión, educación intercultural y alteridad, diversidad. Combinen todas las formas. Pero no hay un solo programa de posgrado que no tenga una línea en educación, que no tenga una línea que tiene que ver con lo intercultural. Segundo, tenemos 72 grupos de investigación inscritos en el Sistema Nacional de Conciencias, ocupados, dedicados del tema de investigar y producir conocimiento en torno a interculturalidad.